trabajando con los logaritmos, pero en esta oportunidad, en vez de estar trabajando con el logaritmo en base 3 de 9, vamos a trabajar con la función logarítmica. Vamos a reemplazar uno de esos valores por la letra X, así lo transformamos en una función donde podamos graficar. Entonces, como toda función, como la función lineal, como la función cuadrática, como la función exponencial, esta función logarítmica tiene lo que siempre decimos una ecuación general, ¿sí? Que responde a todas las ecuaciones de función logarítmica. Esa ecuación general es, voy a cambiar el color, es y, o lo que también últimamente más bien les pongo como f de x o función de x es igual, ¿sí? Al logaritmo. En base, vamos a decir, este valor sí va a ser un valor fijo. Vamos a trabajar con la función logarítmica en base 2, en base 3, en base 4, pero ahora sí vamos a decir que va a ser de x. Y se le van a agregar, entre paréntesis, vamos a agregar un parámetro que va a ser b. Y fuera de ese paréntesis le vamos a agregar otro parámetro que va a ser c. Bien, lo que vamos a ver ahora en este video cortito es qué influencia tiene el valor de b en la curva y qué influencia tiene el valor de c en la curva, ¿sí? Recuerden que a siempre va a ser un valor positivo, mayor a 0, no va a tomar el valor de 1, ¿sí? Pero es un número, ¿estamos? Y B y C vamos a ir cambiando los valores ahora para ver qué le pasa a esta curva, ¿sí? De logaritmo a medida que B cambia el valor, que resta o que suma, y lo mismo con C. ¿Estamos? Vamos a empezar a ver qué pasa con el valor de B y cómo cambia a la curva. Entonces lo que están viendo ahora es, fíjense, yo grafiqué la primer curva, que es la base, ¿sí? Es logaritmo en base 2 de x, que es la curva roja, ¿sí? Fíjense que acá vemos que la curva corta al eje x en el valor de 1, ¿sí? Y sube y viene, ¿sí? De abajo. Entonces, ¿qué particularidades estamos viendo en esta curva original logaritmo en base 2 de x? Primero, tiene su raíz, ¿sí? Corta el eje x en 1, como dijimos. Vemos que hacia abajo, ¿sí? Acá yo corté el gráfico, pero si siguiéramos, vemos que tiene, en este caso, acá habría una asíntota vertical, ¿sí? Esa asíntota vertical, en este caso, estaría en x igual a 0. Bien, para arriba, ¿sí? Acá no vemos hasta dónde llega la curva, pero en realidad seguiría subiendo gradualmente, eternamente. Entonces, ¿por qué les aclaro esto? Porque quiere decir que no hay asíntota horizontal, no es que se cortan en este valor. Si ustedes grafican esta curva en el programa, en Desmos o en cualquier otro programa que grafique, y se mueven hacia la derecha, van a ver que la curva sigue subiendo. Con lo cual, esto me está dando una idea de, por un lado, el dominio que tiene esta función y la imagen. Vamos a hablar de dominio primero. Dominio, ¿qué era el dominio? Eran los valores, si recuerdan, que podía tomar la función en x. Si estamos hablando que la curva roja, que es la primera, tiene una asíntota vertical en 0, quiere decir que más allá del 0 no va la curva, ¿sí? Entonces el dominio
arranca en 0. Y ojo, porque arranca en 0, pero al 0 no lo incluye. Acuérdense que las asíntotas marcan un límite que nunca toma ese valor. Se acerca, pero nunca lo toma. Entonces, hago paréntesis. Si hiciera un corchete, está mal. Y en un verdadero o falso, si aparece un corchete, le tengo que decir que no, ¿sí? Entonces, el dominio arranca en 0, ¿sí? Y hasta dónde se extiende. Y bueno, hasta el más infinito. Quiere decir que toma valores de x a partir de 0 y hasta el más infinito. Acuérdense que estoy hablando de la curva roja. ¿Qué pasa con las imágenes? Acuérdense que la imagen son los valores que la función va a tomar en y, ¿sí? Y vemos que para abajo se va hasta el menos infinito, sigue eternamente, ¿sí? Y para arriba yo les dije que si bien acá no lo veo, sigue también la curva, entonces también va hasta el más infinito. Con lo cual, en vez de anotarlo así, directamente yo podría anotar que el dominio son, que las imágenes son todos los reales. ¿Está? Entonces, en el caso de la función logaritmo, vamos a ver que hay un limitante siempre en el dominio, pero no así en las imágenes. ¿Está? Vamos a ver qué pasa con ese famoso parámetro b. Fíjense, la curva verde que está hacia la izquierda, acá aparece que en la curva verde b es 1, en la cuenta original está restando, con lo cual acá aparece sumando, y fíjense que, ¿qué le sucedió a la curva verde? Se trasladó una unidad hacia la izquierda, en el sentido del eje X, ¿sí? Si vemos la curva violeta, que estaba menos 1, o sea que B vale 1 solo, ¿qué le pasa a la curva violeta? Bueno, la curva violeta se movió una unidad sobre el eje X hacia la derecha, ¿bien? Y si vemos la curva negra, esta que está acá, que es menos 4, o sea que B vale 4, ¿sí? Vamos a ver que en este caso, respecto de la original, se movió 1, 2, 3, 4 lugares. Con lo cual, B, que es el valor que acompaña a la X, y lo voy a poner entre paréntesis, hace que la curva de la función logaritmo se mueva en el sentido de X tantas unidades como lo indica B. Como ven, la función original estaba restando, si B vale 4, se mueve 4 hacia la derecha. Si B aparece sumando, o sea que en realidad B es menos 1, se mueve una unidad hacia la izquierda. Bien, vamos a ver ahora qué pasa. Recién estuvimos analizando este parámetro, que era B. Ahora vamos a ver qué pasa con el parámetro C, que es como si fuese el término independiente, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Fíjense que yo ahora desactivé las curvas con las que estuve trabajando recién. Dejé la primera, que es la base que voy a tomar, que es la roja, ¿sí? Que sigue teniendo ahí su raíz, ¿sí? El punto donde cambia, corta al eje X. Y iba a decir dónde cambia, qué es lo que cambia, cambia el signo de la función, ¿sí? Acuérdense, de x para arriba la función es positiva y de x hacia abajo la función es negativa, y esto va a tener que ver en el conjunto de positividad y negatividad. Pero vamos a analizar primero qué es lo que le hace este parámetro independiente, ¿sí? Término independiente C a las curvas. Y bueno, ya lo estamos viendo que ahora la curva no se movió en el sentido del eje X, ¿sí? Vemos que la curva se fue hacia arriba o se fue hacia abajo, con lo cual se está moviendo en el sentido del eje Y. Y vemos que la naranja, que es más 1 respecto de la original, ¿qué hizo la curva? Subió una unidad, ¿sí? Vemos que la azul, que dice menos 1, la curva, voy a cambiar de color, ¿sí? Bajó una unidad.
¿sí? Vemos, por ejemplo, que la verde dice más 3 y si está todo bien, deberíamos subir 1, 2, 3 unidades hacia arriba, se desplazó la curva. Y por lo mismo, la violeta se tiene que haber desplazado respecto del original 1, 2, 3, ahí, 4. ¿Está? Entonces, este parámetro C, que es como el término independiente, ¿sí? Sube o baja a la curva en el sentido del eje Y. Fíjense que todas las curvas, ¿sí? Están presentando la misma asíntota, ¿sí? En x igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el término independiente no me está modificando la asíntota. Si fuese c, ¿sí? Si le agregara a x entre paréntesis un más un número o un menos un número, que es el b, ahí sí voy a ver que hay un desplazamiento chin, 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 en el sentido de x. Pero en este caso el término independiente solo hace que se desplace hacia arriba o hacia abajo. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dijimos, hay una asíntota vertical, no hay asíntota horizontal. El dominio, en este caso, que son los valores que toma x, siempre, siempre, en este caso, que no tengo valor de b, ojo, ahora les voy a mostrar de vuelta los valores de b, en este caso, el dominio va siempre de 0 hasta más infinito. Imágenes, todos los reales, ¿sí? Vamos a ver en el caso de la curva roja, ¿sí? La curva roja, que es esta. ¿Qué pasa con el conjunto de positividad? Acuérdense, ¿qué valores de x hacen que la función sea positiva? ¿Sí? ¿Y qué valores son? Desde el 1, ¿sí? Hasta más infinito. Esos son los valores de x donde la curva roja es positiva, está por arriba. ¿Qué valores tenemos para el conjunto de negatividad? ¿Sí? Cuando la función se hace negativa, los valores de x que están entre el 0 y el 1. ¿Sí? Ojo con esto que siempre se confunden. ¿Está claro? Vamos a volver a la página anterior, ¿sí? Vamos a ver acá, yo les había puesto el dominio de la curva roja. Por ejemplo, si miramos la curva verde, ¿sí? Vamos a ver que la curva verde tiene también una asíntota vertical, ¿sí? Acá. Y esa asíntota vertical, ¿sí? Hay una super B. Esa asíntota vertical está en X igual a ¿quién? Acá. Menos 1, ¿sí? Entonces, si ahí tengo una asíntota vertical en menos 1, vamos a ver que para el caso de la curva verde, entonces el dominio, que son los valores que puede tomar en X, van desde menos 1 a menos 1 no lo incluyo porque es asíntota, por eso pongo un paréntesis, hasta más infinito, ¿sí? Imagen, de vuelta, todos los reales, todos los valores de y para abajo, todos los valores de y para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa con el conjunto de positividad y conjunto de negatividad para la curva verde? Conjunto de positividad, ¿para qué valores de x la curva es positiva? Y vemos que claramente empiezan en 0 y van hacia el más infinito. Conjunto de negatividad. ¿Para qué valores de x la función se hace negativa? Desde mi asíntota, ¿sí? Desde menos 1, valores de x, hasta el 0. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces los dejo con los ejercicios.